Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo, la verdad, estoy muy emocionado. Hoy les traigo un tema que, créanme, ha revolucionado el mundo del entretenimiento y particularmente el corazón de muchísimos fans. Prepárense porque lo que les voy a contar es algo que ha dejado a todos boquiabiertos. Sí, amigos, estamos hablando del bombazo del verano, y no es la subida de las temperaturas. Hoy, en este vídeo, vamos a sumergirnos en la noticia que sacudió las redes, los medios y la vida de millones de personas, la inesperada reunión, y lo que parece ser, una reconciliación, entre Can Yaman y Demet Özdemir. Ya saben que en este canal nos encanta estar al día con las últimas novedades del mundo de las telenovelas turcas, y este cotilleo es, sin duda, el plato fuerte. ¿Están listos para descubrir todos los detalles, las teorías y los rumores que rodean este encuentro épico? Pues abróchense los cinturones porque el viaje va a estar movidito. Antes de empezar a desgranar toda la información, y porque sé que les va a encantar, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo y por supuesto, darle un buen me gusta a este vídeo si les emociona tanto como a mí la idea de hablar sobre Can y Demet. Ahora sí, vamos allá. Imagínense la escena, 23 de agosto de 2025. Las redes sociales explotando. Las notificaciones de todos los teléfonos móviles vibrando sin parar. La razón. Una foto, una imagen, que lo cambió todo. Can Yaman y Demet Özdemir, juntos, otra vez. Para quienes no estén muy familiarizados con este fenómeno, permítanme hacer un breve repaso. Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las estrellas turcas más queridas y exitosas a nivel mundial. Juntos protagonizaron la serie Erkenci Kuş, un éxito rotundo que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos en la pantalla era innegable. La conexión, la complicidad, todo era perfecto. Y, claro, los fans soñaban con que esa magia traspasara la pantalla. Durante el rodaje de Erkenci Kuş, los rumores sobre una posible relación sentimental entre Can y Demet no dejaron de crecer. La prensa rosa turca se hizo eco de estos rumores constantemente, alimentando la fantasía de los seguidores. Fotos, vídeos, comentarios, todo parecía apuntar a que algo más que una amistad existía entre ellos. Las redes sociales se encendían con cada publicación, cada like, cada interacción entre los actores. Los fans analizaban cada gesto, cada mirada, cada comentario, en busca de una confirmación que nunca llegó. Sin embargo, y a pesar de la insistencia de los medios y la fervorosa esperanza de los fans, Can y Demet siempre mantuvieron una postura de discreción. Nunca confirmaron ni negaron abiertamente los rumores. Las entrevistas se volvían un juego de evasivas, donde las sonrisas cómplices y las respuestas ambiguas alimentaban la curiosidad, pero no revelaban la verdad. Esta ambigüedad, lejos de apaciguar los ánimos, los encendió aún más. Cada aparición pública juntos, cada evento al que asistían, cada foto que compartían, era analizada con lupa. Los fans se dividían en bandos, los que creían firmemente en el romance y los que preferían mantener la cautela, sabiendo que la industria del entretenimiento a menudo juega con las emociones del público. A pesar de la falta de confirmación, la conexión entre Can y Demet en Erkenci Kuş era innegable. La serie, con su trama romántica y sus personajes entrañables, se convirtió en un fenómeno global. Las escenas de amor y pasión entre Can y Demet eran tan convincentes que era difícil no imaginar que esa chispa se extendiera más allá de la pantalla. La serie, con sus paisajes idílicos y su trama llena de giros inesperados, conquistó el corazón de millones de personas en todo el mundo. Erkenci Kuş se convirtió en un referente de las telenovelas turcas y sus protagonistas en ídolos de masas. La popularidad de Can y Demet se disparó, y sus nombres resonaban en todos los rincones del planeta. El éxito de la serie también abrió las puertas a nuevos proyectos para ambos actores. Can Yaman, con su atractivo físico y su talento actoral, se convirtió en uno de los hombres más deseados del momento. Demet Özdemir, por su parte, demostró su versatilidad y su capacidad para interpretar diferentes roles, consolidándose como una de las actrices más prometedoras de Turquía. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones sobre la relación entre ambos actores no se detuvieron, aunque cada uno siguió con sus propios proyectos profesionales. Can se convirtió en un fenómeno global, protagonizando series y películas en Italia, con un éxito arrollador. Su presencia en el país europeo desató la canmanía,
con miles de fans italianas persiguiéndolo y aclamándolo en cada aparición pública. Demet, por su parte, consolidó su carrera con nuevos proyectos en Turquía, demostrando su versatilidad y talento. Participó en diversas series y películas, y su nombre se convirtió en sinónimo de éxito y profesionalismo. Su evolución como actriz fue notable y su talento la llevó a ser reconocida y premiada por su trabajo. Y entonces, el 23 de agosto de 2025. La noticia que nadie esperaba. Una foto que circuló por las redes sociales, mostrando a Can y Demet juntos. Sonriendo. Parecían cercanos. Felizmente juntos. Y de repente el mundo enloqueció. La foto, tomada en un lugar que aún no se ha especificado, mostraba a ambos actores en una situación que para muchos sugería algo más que una simple amistad. La cercanía, las miradas, la forma en que estaban uno junto al otro, todo indicaba que algo había cambiado. En la imagen, se les veía en lo que parecía ser una terraza con vistas a un paisaje urbano. Ambos vestían ropa casual, con un estilo relajado y desenfadado. Can con una camisa de manga corta y unos vaqueros, y Demet con un vestido ligero y veraniego. Sus rostros reflejaban una felicidad evidente con sonrisas amplias y miradas llenas de complicidad. Los fans enloquecidos comenzaron a analizar cada detalle de la imagen. La ropa que llevaban, el lugar donde estaban, la expresión en sus rostros, todo era motivo de debate y especulación. Las redes sociales se inundaron de mensajes, teorías y deseos. ¿Estarían juntos de nuevo? ¿Habrían retomado su relación? ¿Sería el inicio de algo nuevo? Los foros de fans se llenaron de mensajes de euforia, de análisis minuciosos de la foto, de comparaciones con imágenes del pasado. Se realizaron búsquedas exhaustivas en Google Maps para intentar identificar el lugar exacto donde se había tomado la foto. Se crearon memes y montajes con imágenes de la serie, combinadas con la nueva foto. La creatividad de los fans no tenía límites. Por supuesto, las reacciones fueron de todo tipo. Muchos fans celebraron la noticia con euforia, expresando su alegría y esperanza por ver a sus ídolos juntos. Publicaron mensajes de apoyo, de cariño y de deseos de felicidad para la pareja. Las redes sociales se convirtieron en un mar de corazones y mensajes positivos. Otros, más cautelosos, prefirieron esperar a que se confirmara algo oficialmente. Recordaban las veces anteriores en que se habían generado falsas expectativas, y preferían ser prudentes. Se centraron en analizar los detalles de la foto, buscando pistas que pudieran confirmar o desmentir la noticia. Algunos incluso expresaron su escepticismo, recordando las veces anteriores en que se habían generado falsas expectativas. Criticaron la falta de información oficial y lamentaron la especulación que se había generado en torno a la foto. Consideraron que era importante respetar la privacidad de los actores y evitar la presión mediática. Pero la foto, independientemente de cómo se interpretaba, abrió la puerta a un sinfín de posibilidades. La expectación era máxima. La curiosidad, insaciable. Y por supuesto, los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco de la noticia. Periódicos, revistas y páginas web de todo el mundo dedicaron artículos y reportajes a la reunión de Can y Demet. La prensa rosa se volcó con la noticia. Se publicaron artículos analizando la imagen, entrevistando a expertos en relaciones, y especulando sobre el futuro de la pareja. Los medios de comunicación internacionales también se hicieron eco de la noticia, destacando la popularidad de los actores y la expectación que había generado el reencuentro. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre esta reunión? ¿Qué pasó después de la foto? Lamentablemente, y como suele ocurrir en estos casos, la información oficial es escasa. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir han hecho declaraciones al respecto. Han guardado silencio, dejando a sus fans y a los medios de comunicación en un estado de incertidumbre total. Este silencio, lejos de apaciguar los ánimos, los avivó aún más. Los fans y los medios de comunicación se lanzaron a buscar cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre la situación. Se rastrearon las redes sociales de los actores, se contactó con sus amigos y familiares, y se analizó cada movimiento en busca de indicios. Sin embargo, el silencio, como saben, muchas veces dice más que 1000 palabras. Y en este caso ese silencio ha sido interpretado de muchas maneras. Algunos creen que la pareja está esperando el momento oportuno para hacer pública su relación. Que están preparando una gran sorpresa para sus fans,
y que la foto es solo el preludio de algo más grande. Otros que están negociando contratos con exclusivas para dar a conocer la noticia. Que han firmado acuerdos con revistas y programas de televisión, y que están esperando el momento adecuado para revelar su relación. Esta teoría se basa en la experiencia, ya que en el mundo del espectáculo, las exclusivas son una práctica común. Y por supuesto hay quienes piensan que la situación es más compleja de lo que parece. Que existen factores personales y profesionales que dificultan la oficialización de la relac. Que los actores están lidiando con presiones mediáticas y que necesitan tiempo para tomar una decisión. Lo que sí sabemos es que desde la publicación de la foto, los fans han estado investigando, rastreando y analizando cada movimiento de Kanye de Met. Han seguido sus redes sociales, han contactado con sus amigos y familiares, y han tratado de obtener la mayor cantidad de información posible. Los fans se han convertido en detectives, buscando pistas en cada publicación, en cada like, en cada comentario. Han creado grupos de investigación en las redes sociales, donde comparten información y analizan los datos. Han contactado con personas cercanas a los actores, intentando obtener información de primera mano. Y gracias a esas investigaciones, se han descubierto algunos detalles interesantes. Por ejemplo, se dice que Kanye y Demet han estado en contacto durante los últimos meses, a pesar de no haber sido vistos juntos públicamente. Se rumorea que han mantenido conversaciones telefónicas, y que han intercambiado mensajes a través de las redes sociales. También se rumorea que han compartido cenas y encuentros privados. Que han sido vistos en restaurantes y bares discretos, en lugares donde podían disfrutar de su compañía sin ser molestados. Estos rumores, aunque no han sido confirmados, han alimentado la esperanza de los fans. Y lo más importante, se dice que ambos están solteros. Lo que ha generado aún más especulaciones sobre un posible romance. Que ambos actores están libres de compromisos sentimentales, y que están disponibles para iniciar una relación. Esta información ha sido fundamental para alimentar las esperanzas de los fans. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Es simplemente una amistad renovada? ¿O hay algo más? La verdad, amigos, es que no lo sabemos con certeza. Solo el tiempo dirá. Pero lo que sí podemos asegurar es que la historia de Can Yaman y de Demet Özdemir, y su posible reencuentro, sigue siendo un tema de interés y conversación a nivel mundial. La expectación es tan alta que cualquier cosa que hagan o digan los actores es noticia. Los medios de comunicación están atentos a cualquier movimiento, y los fans analizan cada detalle. La historia de Kanye y Demet se ha convertido en un fenómeno social, y su posible reencuentro en un acontecimiento esperado por millones de personas. Y mientras tanto, los fans seguimos soñando, imaginando y esperando. Soñando con verlos juntos de nuevo. Imaginando un futuro lleno de amor y felicidad. Y esperando con ansias a que llegue el día en que confirmen, o no, su relación. Los fans han creado fanfics, donde imaginan cómo sería la vida de Kanye y Demet juntos. Han creado vídeos y montajes con imágenes de la serie, combinadas con imágenes actuales. Han escrito cartas y mensajes de apoyo, expresando sus deseos y sus esperanzas. La creatividad de los fans es inagotable. Es importante señalar que en este tipo de situaciones, la privacidad de los actores es fundamental. Por eso, debemos respetar su silencio y sus decisiones. Pero al mismo tiempo es inevitable sentir curiosidad y emoción por lo que pueda estar sucediendo. Es importante recordar que los actores son personas, y que tienen derecho a su privacidad. Es importante respetar sus decisiones, y no invadir su espacio personal. Es fundamental evitar la especulación y los rumores infundados, y centrarse en el respeto y el apoyo. Y para finalizar, quiero recordarles que esta es una noticia que ha despertado muchísimas reacciones y opiniones encontradas. Y me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kanye y Demet están juntos? ¿Les gustaría que lo estuvieran? ¿Qué expectativas tienen sobre el futuro de esta pareja? La participación del público es fundamental. Es importante conocer la opinión de los fans, y saber qué esperan del futuro de Kanye y Demet. Es importante escuchar las diferentes perspectivas y fomentar el diálogo y el debate. Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encantaría leer sus opiniones, sus teorías y sus deseos. Y no olviden que en este canal, valoramos mucho la libertad de expresión y el respeto por las diferentes opiniones.
Los comentarios son un espacio para compartir ideas, para debatir, para expresar emociones. Es importante respetar las diferentes opiniones y evitar la ofensa y la violencia verbal. Es importante fomentar un ambiente de respeto y de cordialidad. Así que, para resumir, hemos hablado del bombazo que ha sacudido el mundo del entretenimiento, la inesperada reunión de Can Yaman y de Method Demir. Hemos analizado la foto que lo cambió todo, hemos repasado la historia de su relación, y hemos debatido sobre las posibles teorías y especulaciones. Hemos analizado la foto, repasado la historia de la serie, y debatido sobre las posibles teorías y especulaciones. Hemos explorado el impacto de la noticia en las redes sociales, y hemos escuchado las opiniones de los fans. Hemos hablado sobre la importancia de respetar la privacidad de los actores, y hemos fomentado el diálogo y el debate. Espero que este vídeo les haya gustado. Espero haberles mantenido enganchados y que la información haya sido de su agrado. Y por supuesto, espero que se hayan divertido tanto como yo al prepararlo. La creación del vídeo es un trabajo que requiere tiempo, esfuerzo y dedicación. Es importante valorar el trabajo de los creadores de contenido y agradecerles por su esfuerzo. Es importante apoyar a los creadores de contenido y fomentar la creación de contenido de calidad. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Recuerden dejar sus comentarios abajo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, darle un buen me gusta si les ha gustado. Y no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad del mundo de las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.